Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, o darles la bienvenida si es su primera vez. Espero que estén pasando un día maravilloso o una noche fantástica dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Como siempre es un placer enorme conectar con cada uno de ustedes a través de estas pequeñas píldoras de contenido que preparamos con tanto cariño. Hoy vamos a zambullirnos en un tema que estoy seguro ha dado mucho de qué hablar, especialmente para los fanáticos de las producciones turcas y de sus dinámicas. Vamos a desentrañar una pregunta que ha estado flotando en el aire, y es, ¿Mehtap es la culpable de la ruptura de Kerem y Hande? Sí, amigos, vamos a poner sobre la mesa los hechos, las especulaciones, y quizás hasta algunos rumores, para intentar armar el rompecabezas y llegar a una conclusión, o al menos, a una perspectiva más clara sobre este asunto. Antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos motiva muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Son el motor de todo esto. Ahora sí, manos a la obra con nuestro tema principal. La relación entre Kerem y Hande ha sido una de esas que capturan la atención del público. Son dos figuras que, ya sea dentro o fuera de la pantalla, generan mucha curiosidad. Y cuando una relación así termina, naturalmente todos queremos saber qué pasó. Las teorías se multiplican, y un nombre que ha surgido con bastante fuerza en este contexto es el de Mehtap. ¿Fue ella la manzana de la discordia? ¿Realmente sus acciones o su presencia tuvieron un peso determinante en el fin de esta unión? Para empezar, es fundamental recordar el contexto en el que se desarrolla esta supuesta influencia. Mehtap, en muchas de las narrativas donde Kerem y Hande se ven involucrados, suele representar un personaje que de alguna u otra manera complica las cosas. Ya sea por celos, por interés propio o por alguna otra motivación, Mehtap a menudo se posiciona como una figura antagonista, o al menos como un obstáculo. La pregunta es si este rol que a veces se le adjudica en la ficción, o incluso en la vida real si hablamos de chismes y especulaciones, se traslada directamente a la ruptura de Kerem y Hande. Analicemos las posibles facetas de esta interacción. Si hablamos de una relación dentro de una serie o película, Mehtap podría ser un personaje diseñado específicamente para generar conflicto. Su objetivo narrativo sería poner a prueba la fortaleza de la relación de Kerem y Hande, crear momentos de tensión, y quizás, empujar a uno de los personajes a tomar decisiones equivocadas. En este escenario, la culpabilidad de Mehtap sería parte del guión, una herramienta para hacer la historia más interesante y dramática. Los guionistas maestros de la intriga, a menudo crean personajes como Mehtap para mantener al espectador al filo de su asiento. Su papel es el de catalizador del drama, y la ruptura de Kerem y Hande podría ser el clímax de su intervención. Ahora, si nos movemos al terreno de la vida real, la situación se vuelve más nebulosa y, francamente, más propensa a la especulación. En el mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades son analizadas con lupa. Cada interacción, cada foto, cada comentario en redes sociales, puede ser interpretado de mil maneras. Si Mehtap es una persona real que tuvo algún tipo de relación o conexión con Kerem o Hande, o quizás con ambos, es natural que los medios y los fans intenten encontrar un vínculo causal. ¿Qué tipo de rol podría haber jugado Mehtap en la vida real para ser considerada culpable? Podría ser que ella fuera una persona con la que Kerem compartió un momento de debilidad, o que haya habido malentendidos o celos generados por su cercanía. O quizás, Hande sintió que la presencia o influencia de Mehtap era perjudicial para su relación. Es importante recordar que en las relaciones humanas, los factores que llevan a una ruptura son a menudo complejos y multifacéticos. Raramente hay una sola persona o un solo evento el que causa el fin. Sin embargo, en la cultura popular, y especialmente en el ámbito del entretenimiento, tendemos a buscar chivos expiatorios. Es más fácil señalar a un individuo como el responsable que aceptar la complejidad de las dinámicas interpersonales. Mehtap, si asumimos que es un personaje o una persona real que ha estado en la órbita de Kerem y Hande, podría ser un blanco fácil para esta tendencia. Consideremos los escenarios hipotéticos, basándonos en cómo suelen desarrollarse estas historias. Si Kerem y Hande son compañeros de trabajo, o si Mehtap es amiga de uno de ellos,
Podrían surgir situaciones de tensión. Por ejemplo, Metap podría haber malinterpretado alguna situación, o haber actuado de manera que haya sembrado dudas en la mente de Ande o Kerem. O quizás Metap, de manera intencionada o no, actuó de forma que erosionó la confianza entre ellos. El rumor, la difamación, los celos infundados, todo esto puede ser un veneno lento pero seguro para cualquier relación. Ahora, algo crucial a entender es la diferencia entre la influencia y la culpabilidad. ¿Pudo Metap haber influido en la dinámica entre Kerem y Ande? Es muy probable si su relación era frágil o si había problemas subyacentes. La influencia es casi inevitable cuando varias personas interactúan. Pero, ¿fue esa influencia tan directa y negativa como para hacerla la única culpable? Ahí es donde la cosa se pone más difícil de juzgar. La culpabilidad implica una intencionalidad, una acción deliberada para causar daño o romper la relación. Si Metap actuó de mala fe, si orquestó situaciones para separar a Kerem y Ande, entonces su culpabilidad sería más evidente. Pero, ¿tenemos pruebas de esto? En la mayoría de los casos de especulaciones de este tipo, las pruebas son meras interpretaciones, fragmentos de información sacados de contexto, o simplemente rumores sin fundamento. Si pensamos en la narrativa que se construye alrededor de estas figuras públicas, a menudo se simplifica para hacerla más digerible para el público. Se buscan los buenos y los malos, las víctimas y los villanos. Si Ande y Kerem eran la pareja ideal en la percepción pública, y la relación terminó, es natural que el público busque una razón externa, un factor que perturbó esa armonía. Metap, si está presente en esta narrativa, podría encajar perfectamente en el rol de villana. ¿Podría ser que la supuesta culpabilidad de Metap sea más un reflejo de las inseguridades o problemas preexistentes en la relación de Kerem y Ande? Es decir, ¿estaban Kerem y Ande ya en un punto crítico, y la presencia de Metap simplemente aceleró el final? A veces una crisis externa, como la aparición de una tercera persona, saca a la luz problemas que ya estaban latentes. No es que la tercera persona los cree, sino que los expone y los hace insostenibles. Además, debemos ser muy cautelosos con lo que leemos o escuchamos. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo amplifican los rumores y crean narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Es muy fácil caer en la trampa de creer en una historia porque se repite mucho, sin cuestionar su veracidad. La verdad sobre la ruptura de una pareja, sea Kerem y Ande o cualquier otra, raramente se sabrá con certeza absoluta para el público general. Las parejas tienen sus propias dinámicas internas, sus propios acuerdos y desacuerdos, y sus propias razones para separarse. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿Metap la culpable de la ruptura de Kerem y Ande? Basándonos en la información que suele circular en el ámbito público, y en la tendencia a simplificar las situaciones, es posible que Metap haya sido señalada como la responsable. Sin embargo, desde una perspectiva más analítica y realista, es poco probable que una sola persona sea la única y absoluta culpable. Las rupturas son el resultado de un cúmulo de factores, de la interacción de personalidades, de circunstancias y de decisiones tomadas por las personas involucradas en la relación. Si Metap tuvo algún tipo de influencia, esta podría haber sido directa o indirecta, intencionada o no. Podría haber sido un factor desencadenante, o simplemente un elemento más en una compleja red de causas. Es posible que ella haya cometido errores, o que sus acciones hayan sido malinterpretadas, o que simplemente haya estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero atribuirle toda la culpabilidad a ella sería, en mi opinión, una simplificación excesiva de una situación que probablemente fue mucho más compleja. Podríamos decir que Metap, en el contexto de la narrativa popular sobre Kerem y Ande, a menudo se presenta como un elemento disruptivo. Si esa presentación se basa en hechos reales o en pura especulación es algo que solo ellos sabrán. Pero en el imaginario colectivo, su nombre puede haber quedado ligado a la ruptura, precisamente por ese rol que se le atribuye. Y es que en el fondo todos hemos sido parte de dinámicas así, o hemos observado relaciones que terminan y buscamos una explicación. A veces esa explicación se encuentra en una persona externa, en alguien que parece haber interferido. Pero la verdad es que en la mayoría de las ocasiones, las relaciones se desmoronan desde adentro, y si una influencia externa acelera el proceso, es porque las bases ya estaban debilitadas. Así que, para resumir, y yendo al grano de la pregunta que titula este vídeo, ¿Metap es la culpable?
La respuesta es, como casi siempre en estos casos, asterisco complicada y probablemente no un simple sí o no. Si hablamos de la narrativa QU. A menudo se construye alrededor de figuras públicas, es probable que Metap haya sido señalada como la culpable. Sin embargo, en la realidad de las relaciones humanas, la culpabilidad rara vez recae en una sola persona. Es más probable que su presencia o sus acciones hayan sido uno de los tantos factores que contribuyeron a la ruptura de Kerem y Hande, si es que realmente existió tal contribución significativa. La verdadera causa de una ruptura siempre reside en la compleja dinámica de la pareja misma. Espero que esta exploración del tema les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva un poco más profunda sobre cómo se construyen estas narrativas y cómo debemos ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que se dice o se publica es la verdad absoluta. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer enorme compartir este tiempo con ustedes desgranando este tema tan comentado. Hemos analizado las posibles razones por las que Metap podría ser vista como culpable, considerando tanto las narrativas de ficción como las especulaciones de la vida real, y concluyendo que la verdad suele ser mucho más compleja. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por ver este vídeo completo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Metap tuvo un papel importante en la ruptura de Kerem y Hande? ¿O creen que la culpa recae enteramente en la pareja? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios, quiero leerlos a todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció informativo y entretenido, no se olviden de demostrarlo. Denle un gran asterisco me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, con sus seguidores en redes sociales, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del fascinante mundo del entretenimiento. ¡Chao!